siento cada vez más convencida de que a través del sufrimiento nos perfeccionamos. Además, he descubierto que, en consecuencia, me acerco más al Señor. De ese modo, el sufrimiento se ha convertido en una gran bendición para mí. Bienvenidas nuevamente a Mujeres de Fe. Gracias por el tiempo que dedican a poder conocer la vida de estas mujeres grandiosas que nos han enseñado, que nos inspiran, que nos ayudan a ver la vida a través de los ojos de la fe. Gracias también por compartir esas historias con otras mujeres, poder compartir estas enseñanzas con tantas de nosotras que necesitamos realmente fortalecernos. Hoy vamos a ver a una mujer de la cual he admirado por muchos años. La verdad es que su vida me ha impactado muchísimo. Y hoy he querido hacer como una memoria, un reconocimiento a ella. Ella es Mary Fielding Smith. Fue la esposa del hermano de José Smith, Hyrum Smith. Ella fue la madre del sexto profeta de nuestra iglesia, el presidente Joseph F. Smith, y fue la abuela del 10º presidente de la iglesia, Joseph Fielding Smith. De ella son las palabras con las que iniciamos este programa. Mary nació el 21 de julio de 1801 en Bedfordshire, Inglaterra. Sus padres fueron John Fielding y Rachel Ibsen Fielding. Mary era la sexta hija. Sus padres eran metodistas dedicados y llevaban a sus hijos a la iglesia cada domingo. También se dedicaban al campo y era una mujer trabajadora, muy disciplinada, sacrificada y con una gran devoción a Dios. En 1834, Mary emigró a Toronto, Canadá, donde su hermano Joseph y su hermana Mercy se habían mudado 2 años antes. Su padre les había encomendado buscar a los líderes de la iglesia metodista, y es así como se encuentran con John Taylor, que para ese momento profesaba esa religión y era un gran predicador allí. En ese tiempo, Parley P. Pratt llegó a predicar a Toronto y justo se encontró con John Taylor, quien escuchó junto con Mary y sus hermanos. Finalmente, los 3 hermanos Fielding se bautizaron en la iglesia en mayo de 1836. Mary se mudó a Kirtland, Ohio, al año siguiente. Sus hermanos también se mudaron. Mary se convirtió en institutriz y maestra de muchas familias. En Kirtland se conoce entonces con la familia Smith. Sus 2 hermanos salen a una misión y ella queda sola. En octubre de 1837, la esposa de Hyrum Smith, Jerusha, muere cuando está dando luz a su hija. Era su 5º hijo. Hyrum queda desconsolado y José le dice que sabe lo triste que está él. Obviamente entiende, acababa de nacer su bebita, quedaron solos, pero dice que aunque el tiempo es muy corto y que los niños quedaron solos, él no debe quedarse solo con esos niños. Entonces le dice que tome a Mary como esposa, y es así como Hyrum se casa con ella el 24 de diciembre de 1837. Mary para esa época tenía 36 años. Estaba sola, estaba en una tierra extraña y nunca se le pasó por la mente ser madrastra, pero tomó sobre sí la responsabilidad de cuidar, velar y amar a los hijos de su esposo como sus hijos propios. En la primavera viajan a Far West, Missouri, un viaje bastante difícil como nos lo podemos imaginar. El 27 de mayo llegan a Far West y se encuentran con grandes problemas. La milicia perseguía intensamente a los miembros de la iglesia. Durante esos meses hasta el otoño tuvieron que enfrentar la persecución. Ya habían para ese momento encarcelado a José Smith y a otros, y por lo tanto ellos estaban muy preocupados por eso. Y un día llega la milicia a mediodía y arrestan a Hyrum y lo llevan a la cárcel de Liberty. Estos son momentos de angustia para Mary, pues ella está en embarazo y está cuidando a los otros 5 hijos de Hyrum, y sobre todo porque Hyrum estaba pasando por un momento de humillación, necesidades, de miseria en la cárcel. Y justo días después de que llevan a Hyrum como prisionero
a la cárcel de Liberty, Mary tiene su primer hijo. Sí, eso fue el 13 de noviembre de 1838. Y ella le pone como nombre Joseph Fielding en honor a su hermano, a quien ella amaba y respetaba muchísimo. Ella cae enferma, ella realmente se puso muy mal, no podía valerse por sí misma, estaba muy débil, estaba al borde de la muerte. Sin embargo, su hermana Mercy le ayudó en esos momentos tan difíciles y también le ayudó a cuidar a sus niños. Estando ella convaleciente todavía, ella decide ir a visitar a su esposo. Ella quería ver a su esposo y que él conociera al niño. Entonces viaja hasta allá en medio de las dificultades que tenía. Se encuentra con su esposo Hiram, quien se pone feliz cuando la ve a ella y conoce a su bebé, le da una bendición. Y la verdad es que pasan un momento muy lindo en la cárcel. Pero Mary está muy triste porque ve las condiciones tan deplorables de su esposo, las necesidades que él está teniendo ahí, como lo están tratando injustamente. Pero también se pone triste porque sabe que ella tiene que irse y no tiene ni idea de cuánto más tiempo van a estar ellos separados. Una vez Hiram sale de la cárcel, Mary se reúne con él en Quincy, Illinois, en abril de 1939. Ellos deciden dejar su casa en el verano ese mismo año y se trasladan a Nauvoo, donde se establecen. Allí ellos, digamos que gozan de una paz relativa, y Mary da a luz a una hija llamada Martha Ann el 14 de mayo de 1841. Ya son 7 hijos entonces que están bajo su cuidado. Después de vivir una paz a medias, llega la fatal noticia a Mary, informándole que su esposo ha sido asesinado junto con su hermano, el profeta Joseph Smith. El 27 de junio de 1844, un grupo de hombres entran a la cárcel y los asesinan a sangre fría. ¡Qué dolor para Mary! En los registros de la iglesia encontramos las palabras de un observador quien describió el momento en que Mary y sus hijos fueron a la mansión para ver el cuerpo de Hiram Smith. Dice así: ella, Mary, temblaba en cada paso y casi se cae, pero llegó a donde estaba el cuerpo de su esposo, se arrodilló junto a él, estrechó su brazo alrededor de su cabeza, giró su rostro pálido sobre su pecho agitado, y luego el llanto chirriante y efusivo estalló de sus labios. Oh, Hiram, Hiram, ¿te dispararon? Mi querido Hiram, ¿estás muerto? Oh, háblame, mi querido esposo. No puedo creer que estés muerto, mi querido Hiram. Lo acercó a su pecho, besó su rostro y labios pálidos, puso sus manos sobre su frente y peinó su cabello hacia atrás. Su dolor parecía consumirla y perdió todo el poder de la expresión. Martha Ann, su hija, recuerda que desde ese día su madre nunca parecía sonreír. Qué triste solía verse mi madre. Raras veces volvió a sonreír. Si podíamos hacerla reír, pensábamos que habíamos logrado una gran hazaña. Entre febrero y agosto de 1846, el presidente Brigham Young, junto con el quórum de los 12, decidieron atravesar el río Mississippi y dirigirse hacia el oeste. Mercy, Mary y Joseph fueron los últimos en salir de Nauvoo. Mary pudo haberse quedado en la comodidad de su casa, pero no, ella, a través de la fe que tenía, ella quiso seguir al profeta, ella quiso buscar un nuevo lugar para su familia. Y ella sabía que iba a ser un viaje difícil, pero tenía suficiente fe para hacer ese largo viaje. Su hija Martha Ann describió el día de su partida. Dejamos nuestra casa tal como estaba, nuestros muebles y los árboles frutales llenos de duraznos maduros. Nos despedimos de la amada casa que nos recordaba a nuestro padre en todas partes. Tenía 5 años cuando salimos de Nauvoo. Cruzamos el Mississippi en un bote al anochecer. Nos despedimos de nuestra abuela querida y débil, Lucy Mack Smith. Nunca podré olvidar las lágrimas amargas que derramó cuando se despidió de nosotros por última vez en esta vida. Sabía que sería la última vez que vería a la familia de su hijo. Esta era una adversidad muy grande que estaba viviendo Mary junto con sus hijos.
Ella realmente vivió momentos muy difíciles, sin embargo ella estaba dispuesta a sacrificarlo todo por el Evangelio. Ella tenía una fe en el profeta y decidió seguirlo. Ella quería simplemente encontrar un lugar donde pudiera estar tranquila con sus hijos. Mary y su familia pasaron el invierno en Nebraska, en Winter Quarters. Eso fue en 1846. Ahora tenían que prepararse para ese largo viaje hacia el oeste. Ella tenía que reunir todas las provisiones, obviamente cuidar a sus 7 hijos. Entonces simplemente se alistó y emprendió la marcha junto con otras personas que también iban para allá y otros pioneros que ya habían partido antes. Ella decide tomar camino como fuera, con la fe que tenía. Ella lo que buscaba era un lugar donde ella pudiera vivir, y junto con las demás personas, un lugar donde ellos pudieran vivir su religión con tranquilidad. Su hermana Mercy viajó primero en 1847 y Mary lo hace en 1848. Ella es asignada a la compañía que va dirigida por el capitán Cornelius Lott. Este era un gran hombre. Él había estado a la cabeza de los guardias que cuidaban a José Smith. Era un hombre prominente y de mucha confianza de José Smith. Por el camino, entonces Mary es asignada en el grupo de los 10 para el capitán Lott. Entonces cuando el capitán Lott la ve a ella, ve que es una viuda y que tiene escasas provisiones, simplemente se acerca y le dice a ella que ella los va a retrasar, que ella no está preparada para viajar, entonces que mejor dé la vuelta, se regrese a su casa y luego se vaya en otra compañía. Imagínense cómo se sintió Mary cuando escucha esas palabras del capitán Lott. Esto pudo haberle desanimado a ella y que simplemente renunciara al viaje, pero no lo hizo. Ella lo que hizo fue simplemente ponerse frente al capitán Lott, mirarlo con firmeza a los ojos y le dijo: mire, no solamente vamos a llegar al valle de Salt Lake, sino que llegaremos primero que usted, y lo haré sin pedirle ayuda. Durante el camino, uno de sus mejores bueyes cayó al suelo como muerto. Mary se preocupó tanto, sobre todo cuando vio al capitán Lott, que se apareció junto a ella, viéndola como con esa mirada de esta vida problemática, ¿no? Ella no hizo caso y sacó un aceite consagrado que tenía y pidió a Joseph Fielding y a otro hermano que por favor ungieran al buey y le dieran una bendición. Todo el mundo quedó en silencio cuando el buey se levantó y siguió su camino como si nada hubiera pasado. Más adelante pasó lo mismo con otro buey que se cayó, y entonces ella hace lo mismo, que se le dé una bendición, y el buey nuevamente se levanta y sigue su camino como si nada. La travesía fue difícil, muy difícil, pero finalmente ella llegó con su familia a Salt Lake el 23 de septiembre de 1848, un día antes que el capitán Lott. Los líderes de la iglesia le ofrecieron a ella un lugar para que construyera su vivienda cerca a la manzana del templo, pero ella quiso independizarse. Ella escogió un lugar hacia el sur donde construyó su casa, construyó un granero y cultivó un área de 40 acres. Trabajó arduamente durante ese tiempo. Ella enfermó en julio, tuvo la atención de la familia Kimball, pero a pesar de los cuidados, ella fallece el 21 de septiembre de 1852 a los 51 años. Al parecer, le dio una pulmonía de la cual no pudo recuperarse. El presidente Heber C. Kimball dijo en su funeral: si alguna persona tuvo la vida de un santo, ella lo hizo. Si alguna persona actuó como una madre, ella lo hizo. Nunca he visto a una persona en mi vida que tuviera un mayor deseo de vivir que ella. Y solo había una cosa por la que deseaba vivir, y era ver a su familia. Su hijo Joseph F. Smith le hizo un mayor tributo cuando dijo: ¿cómo amo y valoro la verdadera maternidad? Nada debajo del reino celestial puede superar mi amor inmortal por el alma dulce, verdadera y noble de quien me dio la vida, mi madre. Ella era buena, era sincera, era pura. De hecho, era un santo, una hija real de Dios. A ella le debo mi propia existencia, así como mi éxito en esta vida, junto con el favor y misericordia de Dios.
Mary Fielding Smith permaneció fiel hasta el final de su vida. Ella pagó el diezmo incluso en medio de la pobreza. Cuando alguien inapropiadamente sugirió que no contribuyera con la 10ª parte de las papas que había cultivado ese año, ella respondió: «Debería darle vergüenza. ¿Quiere usted negarme una bendición? Pago mi diezmo no solo porque es una ley de Dios, sino porque espero una bendición al hacerlo». Estableció una granja en el Valle del Lago Salado y enseñó el Evangelio a sus hijos. El presidente Joseph F. Smith dijo más tarde: «Me enseñó el honor, la virtud, la verdad y la integridad para con el reino de Dios, y me enseñó no solo por medio del precepto, sino por medio del ejemplo». Qué homenaje más noble y más hermoso que las palabras que pronunciaron sus hijos para exaltar a esta gran mujer. Podríamos hablar muchas cosas de Mary, porque la verdad ella dejó un legado importantísimo de la historia, de todas las vivencias que ella tuvo, pero nos deja la enseñanza de lo valiosa que fue ella, con su testimonio y la manera en que ella influyó en su familia. Nos ha dejado una enseñanza grandísima de lo que significa ser madre, lo importante que es poder velar por nuestros hijos y enseñarles el Evangelio desde pequeños. La forma de enseñarle con el ejemplo y no solamente con palabras. Ella realmente nos inspira, es una mujer que realmente inspira a que nosotros hagamos lo mejor que podemos, como madres, como esposas, como vecinas, como hermanas de la iglesia, que realmente estemos dispuestas a dejar nuestra propia comodidad para vivir el Evangelio tal cual es en su esencia, tal como el Salvador lo vivió. Mary realmente fue un espíritu noble, fue un espíritu especial que el Señor envió. Que el Señor nos bendiga para que nosotras podamos ser mujeres de fe que inspiran.